Antes de convertirse en el hombre que transformó para siempre la forma en la que compramos, Jeff Bezos tuvo que enfrentarse a una pregunta que solo unos pocos se atreven a mirar de frente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para cambiar el mundo? Ese dilema lo acompañó desde joven y aunque nadie lo sabía, él mismo tampoco tenía claro si el precio que iba a pagar iba a valer la pena. Bezos no nació genio y tampoco rico, pero sí nació con algo que pocos tienen: una obsesión por entender cómo funcionan las cosas y cómo romperlas para que funcionen mejor. La historia del fundador de Amazon no empieza con éxito ni con millones. Empieza con un chico curioso, tímido, que pasaba horas desmontando objetos y no por travesuras, sino porque necesitaba comprender el porqué detrás de todo. Esa obsesión que muchos confundieron con rareza es lo que después se convertiría en la piedra fundamental del imperio más influyente del siglo XXI. Pero antes de ese imperio, antes de Amazon, había un chico intentando encontrar quién era y una serie de decisiones que marcaron su vida para siempre. Si queremos entender quién es Jeff Bezos, tenemos que volver al principio, a ese joven que dejó la comodidad, el éxito y la seguridad para perseguir algo que casi nadie entendía. Porque detrás de ese genio visionario también había un ser humano. Esta es la historia de ese conflicto. Jeff Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964. Su madre tenía solo 17 años cuando lo tuvo, y su padre biológico era un joven que trabajaba en un circo local. Una relación claramente inestable para un hogar que no estaba preparado para criar un hijo. Pero a veces la vida se ordena de formas muy insólitas. Cuando Jeff tenía 4 años, su madre se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que había llegado a Estados Unidos sin nada. Miguel adoptó a Jeff y ese detalle, que podría parecer menor, marcó profundamente su identidad, porque Bezos creció viendo la historia de un hombre que lo dejó todo, absolutamente todo, por una sola oportunidad. Y esa narrativa de sacrificio, riesgo y apuesta, más adelante iba a convertirse en su motor interno. Desde chico siempre fue diferente, no le interesaba lo mismo que a los otros. Se le pasaba desarmando juguetes y aparatos o todo lo que caía en sus manos para descubrir cómo es que funcionaban. Esa curiosidad empezó a crecer como una especie de pequeña chispa que nunca más se apagó. A los 10 años, Jeff transformó el garage de su casa en un laboratorio improvisado. Construía computadoras básicas y armaba los libros de ciencia ficción porque le mostraban mundos que él quería hacer reales. No quería ser astronauta, pero sí quería construir la nave, y eso lo dice todo, porque Jeff no soñaba con vivir las aventuras, sino con crear los mecanismos que hacían posible que se ejecutaran. Ese patrón se repite una y otra vez en su vida. Él no quería ser el empleado brillante, pero sí quería crear la estructura que todos los empleados del mundo podrían usar algún día. Pero esta forma de ver el mundo tenía un costo. Se hacía difícil conectarse con otros chicos. Era difícil que pueda encajar. Y ahí aparece por primera vez uno de los elementos más importantes de su personalidad: la soledad como motor creativo. La soledad realmente no lo asustaba, sino que lo alimentaba. Cuando Jeff llega a la secundaria, ya es el clásico estudiante que nunca baja de las mejores calificaciones. Pero lo que le diferencia no son sus notas, es la forma en la que él estudiaba. Estudiaba para aprender cómo estaba armado el mundo. En una competencia escolar, uno de sus profesores lo describió como el chico que siempre está 10 pasos adelante. Pero estar 10 pasos adelante tiene un costo emocional. Te cuesta explicar lo que ves y te cuesta que te entiendan. El joven Bezos vivía en dos mundos: el mundo en el que se movía como cualquier adolescente y su mundo interno, donde analizaba todo como si fuera un sistema gigante en movimiento. Mientras otros adolescentes se preocupaban por encajar, él se preocupaba por optimizar, y esa es una palabra que define toda su vida. En los años siguientes, en Princeton, se obsesiona con ciencias de la comunicación, algoritmos y sistemas complejos, pero también pasa algo silencioso y poderoso. Jeff empieza a desarrollar un tipo de disciplina casi militar. Estudia, analiza, resuelve, crea y vuelve a repetir, porque él no era solo inteligente, era muy determinado. Dos cualidades que, cuando se combinan, crean personas peligrosamente efectivas. Apenas se gradúa, Jeff entra de lleno en el mundo financiero de Wall Street. Y ahí es donde muchos piensan que terminaría su historia, porque es un genio más que entra en el sistema. Pero Jeff no estaba hecho para ser parte del sistema, sino que estaba hecho para romperlo.
Le iba muy bien, tenía estabilidad, prestigio y un futuro asegurado. Pero había un problema. Bezos nunca buscó seguridad y siempre buscó impacto. Y el impacto no viene con sueldos altos, viene con riesgos. Y ahí aparece el punto que va a definir toda su vida, un informe. Un simple informe interno que mostraba cómo Internet crecía un 2300% al año. Para la mayoría ese número era interesante, pero para Jeff era una señal que decía todo va a cambiar y vos tenés que decidir de qué lado estar. Ese día Bezos tuvo una epifanía que más tarde describiría así: creo que algún día me voy a arrepentir de no haberlo intentado, y ese fue el comienzo de su salto. Al día siguiente decidió renunciar. Su jefe, una persona muy respetada, lo escuchó y le dijo: es una muy buena idea, pero para alguien que no tenga un trabajo tan bueno como el tuyo. Pero a él no le importó. Con su esposa Mackenzie hizo un viaje en auto desde Nueva York hasta Seattle. Y en ese viaje, casi como un ritual, fueron dándole forma a la idea que después se convertiría en Amazon. No buscaban cambiar el mundo, buscaban crear algo que tuviera sentido, pero la historia iba a decidir otra cosa. En 1994, Bezos abre Amazon desde el garage de su casa en Seattle. Un escritorio barato, una computadora, un teléfono y un cartel pintado a mano que decía Amazon.com. Ese es el momento que mucha gente conoce, pero casi nadie entiende. Amazon no fue magia, no fue viralidad, fue trabajo brutal, un riesgo absoluto y mucho miedo. Jeff sabía que Internet era el futuro, pero el resto del mundo pensaba que era un chiste. Bezos apostó a vender libros por una razón simple pero brillante. Eran productos fáciles de enviar, había demanda masiva y millones de títulos disponibles. Era un mercado perfecto para empezar, pero eso no lo hacía fácil. Pasaba días enteros empacando pedidos, contestando mails y respondiendo consultas. A veces él mismo iba a entregar paquetes. Amazon empieza a crecer, lento pero crece al fin. Las ventas aumentan, la gente empieza a confiar y la empresa contrata a sus primeros empleados. Jeff tenía algo en claro: no quiero que Amazon sea la tienda de libros más grande del mundo, quiero que sea la tienda más grande del mundo. Era una visión descomunal y hasta ridícula, pero él lo decía en voz alta como si fuera obvio. Y acá aparece un rasgo fundamental de su personalidad. Jeff piensa a largo plazo de una forma que casi nadie puede pensar. Mientras el mundo buscaba ganancias inmediatas, él estaba diseñando los próximos 20 años. Ese pensamiento lo convirtió en visionario, pero también en un líder despiadado, porque para ejecutar esa visión tenía que tomar decisiones que pocos se atreverían a tomar. La burbuja.com, la explosión de startups, el crecimiento irracional de Internet y luego su caída. Miles de empresas desaparecen y los ojos se ponen sobre Amazon. Muchos analistas dicen que va a ser una de las primeras en caer, que no tiene flujo de caja y que su modelo no es sostenible. Los titulares de la época fueron brutales. Amazon, el Titanic tecnológico. Bezos no entiende de negocios. Esta empresa no vale nada. Pero Bezos tenía algo que el mundo no entendía. La burbuja no era su enemigo, la visión cortoplacista sí. Mientras todos corrían, él seguía trabajando, seguía mejorando experiencias y construyendo servidores. Y Amazon sobrevivió. La mayoría de las empresas .com murieron, pero Amazon no. Y ese fue su primer gran milagro empresarial. Y al mismo tiempo, su primer paso hacia convertirse en el titán que más tarde sería criticado por su excesivo poder. Y Bezos tenía un mantra, un dogma casi religioso, era el siguiente: empezá por el cliente y desde ahí trabaja hacia atrás. Mientras las tiendas físicas pensaban en vender más, Amazon pensaba en entender más. Mientras las empresas tradicionales cuidaban sus márgenes, Amazon sacrificaba los suyos para ganar velocidad. Amazon no era una empresa, era un modelo mental. Y ese modelo mental tenía un único objetivo: hacer que comprar fuera tan fácil, tan rápido y tan conveniente que nadie quisiera hacerlo en otro lugar. Esa filosofía cambió la historia, pero también fue el inicio de un cuestionamiento eterno. ¿Qué pasa con una empresa se vuelve tan eficiente que se convierte en algo imposible de detener? Amazon empieza a devorar industrias completas. Primero fueron los libros, después los CDs, después la electrónica y después todo. Amazon no competía, Amazon absorbía. Y su estrategia era siempre la misma:
Precios más bajos que nadie, envíos más veloces, variedad más grande que nadie y una reinvención más rápida que nunca. Jeff Bezos no solo creó una empresa, cambió la estructura misma del capitalismo moderno. Para millones fue progreso, pero para otros fue una amenaza total. A medida que Amazon crecía, también crecían las críticas, explota empleados, evita impuestos y destruye negocios pequeños. Bezos empezó a convertirse en una figura ambigua, para algunos un héroe moderno, un genio que creó soluciones que mejoraron millones de vidas, para otros un villano que construyó un sistema perfecto pero para dominarlo. Dos posturas que en 2017 no iban a hacer más que reforzarse, porque Bezos se convierte en el hombre más rico del mundo para después ser el más rico de toda la historia moderna. Un título que trajo otro tipo de conflicto. El odio, pero el odio a lo que él representaba, el poder extremo, el capitalismo avanzado y la desigualdad creciente en el mundo. Bezos se convierte en un blanco permanente, en un símbolo y en un debate, algo que lo persigue hasta el día de hoy. Y es por eso que en 2021 toma una decisión que sorprende al mundo, renuncia como CEO de Amazon. Pero en realidad no es una retirada, porque el imperio sigue siendo suyo y la influencia sigue intacta. La historia de Jeff Bezos es incómoda, porque no entra en categorías simples y porque no es villano o héroe. Es ambos, es todos o es ninguno. Era un chico curioso que quiso entender cómo funciona el mundo y terminó construyendo uno totalmente nuevo. Un visionario que cambió la historia de la humanidad y un empresario que tomó decisiones brutales. Bezos no es un ejemplo, sino que es un espejo. Un espejo que nos refleja una pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por construir algo que cambie el mundo? Para algunos su historia es inspiración puras y para otros es un recordatorio de que la grandeza siempre tiene un costo. Lo cierto es que Jeff Bezos cambió la historia moderna y nadie puede negar eso. Lo hizo con ingenio y con decisiones que pocos se atreverían a tomar. Y al final quizás la verdadera respuesta a la pregunta del título sea esta: Jeff Bezos no es genio o despiadado, es genio y despiadado. Porque para construir un imperio que cambia el mundo, a veces hay que convertirse en algo que el mundo no espera, y a veces en algo que el mundo teme. Si te gustó la historia de este empresario que va a pasar a los libros de la historia, no te olvides de dejar tu like y suscribirte a este canal, para que pueda traer más historias de los personajes más famosos del mundo.